financieros. Nuestro objetivo es acompañar a los gobiernos locales en la construcción de ciudades más sostenibles, más productivas y más inclusivas. Si ustedes quieren recibir información, no solamente de esta serie de seminarios, sino también de todas las actividades y materiales que generamos desde la red de ciudades, los invitamos a suscribirse en el newsletter de la red, que también en el chat estamos compartiendo el enlace. Ahí es importante que incluyan los temas que son de su preferencia, en este caso vivienda y desarrollo urbano, y en los subtemas la red de ciudades del BID. Bueno, pues es importante también acordarles que ya hemos realizado en este año la serie de ciudades más productivas y seguras en América Latina, que si no la vieron o si es de su interés, pueden en el link que compartimos, también pueden buscar en el YouTube del banco para poder ver completa esta serie. El seminario de hoy hablaremos sobre datos para la resiliencia en ciudades, que es nuestro cuarto seminario de la serie Ciudades más resilientes en América Latina y el Caribe. El pasado 10 de septiembre hablamos sobre soluciones basadas en naturaleza para ciudades resilientes y allí exploramos cómo los gobiernos locales pueden incorporar estas soluciones para fortalecer la resiliencia urbana en su territorio. Algunas reflexiones que surgieron de esta conversación fueron, bueno, primero, es estratégico que las ciudades integren soluciones basadas en naturaleza en su planificación urbana, porque ofrecen beneficios múltiples como la mitigación de riesgos climáticos, la mejora en calidad de vida y el desarrollo económico sostenible. Oímos las experiencias de Asunción, Paraguay y Oaxaca en México, así como la de Tarapoto en Perú, y ellas evidenciaban la importancia de adaptar las soluciones a los contextos específicos, considerando las particularidades geográficas, climáticas y socioculturales de cada territorio para garantizar su efectividad y su sostenibilidad. Y por otro lado, el escalamiento de proyectos a nivel nacional requiere marcos institucionales sólidos y alianzas público-privadas efectivas que permitan replicar las experiencias que son exitosas en otros contextos urbanos. Si se lo perdieron, aquí está el link de la grabación también para que lo puedan ver. Pero bueno, lo que nos trae hoy a esta conversación. ¿Por qué hablar de datos para la resiliencia en ciudades? Ya que estamos presentando alternativas y soluciones muy concretas, hoy hablaremos de cómo las ciudades pueden aprovechar los datos como herramientas predictivas para anticipar desastres y orientar inversiones resilientes. La capacidad promedio del monitoreo digital en América Latina y el Caribe es de apenas el 9%, que es muy por debajo a la OECD, por ejemplo, que es del 44%. Eso significa que muchos municipios carecen de inventarios sistemáticos, de datos actualizados o de mecanismos de interoperabilidad, lo que limita la posibilidad de planificar con evidencia y coordinar respuestas rápidas frente a riesgos urbanos como inundaciones, calor extremo o incluso terremotos. Pero además de la baja capacidad de monitoreo, los gobiernos locales también enfrentan un desafío en el uso de esta información, en el uso de estos datos para la gestión de riesgos. Aunque el 96% de los sistemas de información recopilan grandes volúmenes de datos, la mayoría solo utiliza esta información de manera descriptiva, sin transformar esta información en herramientas que puedan ayudarles a predecir, que puedan permitir anticipar desastres o incluso guiar las inversiones para hacerlas más resilientes. Por eso, en la sesión de hoy abordaremos cómo los datos satelitales, la inteligencia artificial, los sistemas de alerta temprana pueden fortalecer la planificación urbana resiliente. Conoceremos las experiencias de Ciudad de México y de Río de Janeiro usando datos para anticipar riesgos y proteger poblaciones vulnerables. El seminario de hoy será moderado por Washington Fajardo, quien es el coordinador del Laboratorio de Ciudades, especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Gracias, Washington, por acompañarnos hoy, por esta moderación. Tendremos un panel de conversación en el que tendremos a Paula Aulani, que es la encargada de alianzas estratégicas de Google para América Latina, y a Dan Poniachi, gerente senior de experiencia de ciudades para América Latina en What Works Cities. Gracias a Paula y a Dan por acompañarnos también.
Y además conoceremos dos experiencias de ciudades. Tendremos la de Ciudad de México, quien nos la presentará es Guillermo Ayala Álvarez, que es el director de alertas tempranas de la Ciudad de México. Y en el caso de Río, hablaremos con Ana Carla Prado, que es asesora de planificación y resiliencia del Centro de Operaciones y Resiliencia de Río de Janeiro. Mejor dicho, super panel de lujo. Bueno, pues sin más preámbulos, le paso la palabra a Washington Fajardo, mi colega coordinador del Laboratorio de Ciudades y especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien nos va a llevar por esta interesante conversación. Muy obrigada, Washington. Adelante. Muito obrigado, Maria Camila. Prazer Muchas gracias, moderar María Camila. Es un essa placer conversa e moderar esta depois conversación assistimos às y apresentações da después Cidade de vamos México e a Rio de Janeiro. ver Bem, las se estamos presentaciones de falando de Ciudad de México y dados, Río de Janeiro. Dado vamos que estamos começar hablando de datos, justamente podemos hablar brincando com justamente o comenzar dados. Então, eu justamente queria y convidar empezar a os jugar un poco vocês que con los estão datos. aqui Quería invitar assistindo a a esse todos nosso ustedes que están webinar acá asistiendo a para este utilizar o webinar y quería invitarlos para Mentimeter. que utilicemos E a el gente vai colocar Mentimeter. agora na tela QR Code e vamos dar Ahora en pantalla tempinho aí estamos para colocando todo un mundo código com QR y vamos a darles un poco de tiempo para celular que todos con poder su celular acessar esse puedan código acceder a ese código QR. QR. E a gente tem então algumas perguntas aqui Y para allí ya provocar tenemos algunas e dar preguntas uma para provocar un esquentada aqui poco no la início da discusión nossa conversa, y justamente estirarnos un pois estamos poco falando de acá dados y para a calentar un poco la capacidade das conversación. cidades poderem serem mais resilientes e lidar com as mudanças climáticas. Vamos dar tempinho. Bueno, vamos a dar un poco de tiempo. Todo mundo conseguindo fazer a sua Todos conexão. Estou lograron perguntando. hacer la conexión. Estou vendo que as pessoas estão entrando. Estoy viendo que las personas están entrando. Muito bem. Vamos passar para a primeira pergunta. Bueno, vamos a empezar con la primera Que uma pregunta. palavra tentar sintetizar que tipos de riscos Con você una acha palabra que intentemos a sua resumir con los tipos cidade de riesgo que su ciudad poderia prevenir podría prevenir utilizando os dados de uma maneira utilizando los efetiva. datos de una forma efectiva. Então, já aparece aqui inundações, Se habla acá de inundaciones, riscos ambientais, riesgos riscos de ambientales, ventos, desinformação, importante, deslizamentos, vientos, desinformación, que es bastante terremotos, importante, deslizamientos, terremotos, eventos climáticos, eventos climáticos, mais inteligência para a cidade. más inteligencia para las ciudades. A gente vê aí uma predominância de inundações. Aquí vemos predominantemente la palabra inundaciones. Mais contribuições entrando. Van llegando más palabras, más Ondas aportes. de calor, eventos Olas de climáticos. calor, eventos Má climáticos. administração aparece ali também. Mala administración apareció también por allí. Então, essa nuvem de palavras já ajuda a gente a dar Entonces, esta nube de palabras nos ayuda a tener una estão idea de cómo nuestras ciudades están expuestas a un centro o a un cierto tipo de crisis climáticas, donde obviamente tenemos claramente representada la capacidad de adaptar el ambiente hacia la capacidad de absorber el impacto de las lluvias, que son características en los biomas de nuestra región en América Latina. Vamos passar para a segunda pergunta? Agora vai ser um pouco Vamos a pasar con la diferente. Nós segunda temos pregunta. quatro Ahora va a ser un poco opções diferente. e o Tenemos que a cuatro gente quer opciones saber, y lo que nosotros queremos e saber obter es, dados, y con esto o que poder vocês obtener consideram datos, ser a es lo principal que ustedes barreira creen para que que a sua es la cidade principal possa, barrera então, para que su utilizar ciudad os pueda dados aprovechar los na datos gestão e en la preparação gestión para de riscos y urbanos. preparación para los riesgos urbanos. Vamos lá, gente. Quatro opções. A gente tem Vamos a aí a comenzar a opção 1, votar. Ya que é tenemos de cuatro baixa votaciones. Tenemos la opción capacidade 1, de que es baja capacidad de monitoramento e de monitoreo y coleta de recolección de dados. datos. A gente tem a La opção, outra opción, opção, que é do uso limitado de segunda opción, que es dados, el uso limitado de datos e uma solo con outra fines opção, que é a descriptivos, y escassez de una capacidade de última opción análise que, desses o dados. otra Ok, opción, que es coletei escasez os de dados, capacidad entendo para dados, análisis e de agora datos, o sea, posso recolecté los entendê-los. datos, pero ahora puedo E entenderlos. uma Y opção que a la gente pode última, ver que aí, es com la uma grande baja predominância prioridad de política, que vemos que está ganando cada baixa vez prioridade más política, prevalencia, que es la infelizmente, de baja né? prioridad política, desgraciadamente. Então,
Isso um pouco constata a nossa experiência, a experiência de todos nós, não Eso só do BID, mas a constata un experiência de poco la nós em experiencia governos en muchos locais e lugares, em no governos solamente del BID, nacionais, que sino la experiencia de todos nosotros en los somos gobiernos hoje nas locales y nacionales, cidades, en donde nosotros além de cidadãos estamos, urbanos, somos produtores e además, geradores de o dados. somos, además de E ciudadanos esses urbanos, dados somos não productores y generadores de necessariamente datos, y estão estos sendo datos no coletados, e necesariamente están especialmente siendo ainda há recolectados uma y certa especialmente descrença política existe algún sobre a desconocimiento possibilidade de político eficiência sobre a la partir dos posibilidad dados. de que esos datos sean, Então, generen agradecer aí a eficiencia. participação e a gente já Entonces vê um quiero pouco, agradecer la passando participación para y o ya esto diálogo nos aqui permitió com a abrir un Paula poco e la com o Dan, discusión a gente já tem aí uma para poder entrar boa, en el diálogo con Paula y con Dan. bom vislumbre do que a gente vai conversar Y aqui así em podemos tener seguida. una buena Eu queria começar, visualización de lo então, que vamos a conversar a partir de ahora. com você, Paula, Quería antes lembrando conversar que a contigo, gente tem Paula, espaço para recordando antes perguntas que e já tenemos espacio para sugiro que preguntas comecem a y colocar sugiero essas que perguntas ustedes aí empiecen a no colocar sus nosso chat preguntas box, ali nas en opções nuestra caja de de chat, Q&A. en E eu las queria opciones começar también com você, del Paulo, e Q&A. muito obrigado pela sua participação. A partir Y quería da hablar sua contigo, Paula, y experiência te agradezco na mucho por la Google e na participación con Workforce base en Cities, tu no Environmental experiencia Sites en Explorer, el Workforce como os Cities y en governos Google, locais, Paula, cómo los poderiam, a partir gobiernos desses locales recursos podrían, con limitados, base en esos recursos implementar limitados, soluções de dados implementar urbanos. soluciones de E qual datos seria a urbanos. infraestrutura ¿Y cuál mínima sería la infraestructura que essas mínima cidades que esas precisariam ter ciudades para justamente necesitarían começar a tener ter uma para poder capacidade analítica e justamente empezar a gerar tener una insights que capacidad possam ser analítica úteis y para a generar administração e insights também para para favorecer os la cidadãos? administración, para los ciudadanos y bueno, para Oi, favorecer a los obrigada, ciudadanos en Washington. general? E Muchísimas obrigada, pessoal, que gracias está a aí aqui Washington y respondendo muchas perguntas. gracias Eu a acho todos super por legal essas acompañarnos hoy. Yo perguntas. creo E que aí é legal que esta a gente já pode pregunta es ver, muy né, buena y es muy chévere que um pouco do que as precisamente pessoas poder falaram ver en sobre el Mentimeter un desafios poco de lo que las e personas entrar mencionaron bem nessa como primeira desafíos pergunta. Então vamos que lá. tiene que Eu mucho sou a que ver con Paula, esa Paula primera Nani, pregunta. eu Yo soy lidero Paula, algumas Paula Noani. parcerias dentro Yo do soy LIL líder de de algunas unção dos produtos geográficos que a gente tem alianzas dentro aqui. del LIL. Dentro LIL son los deles, a productos gente tem geográficos que diversos tenemos acá y programas. dentro de E aí ellos eu lidero o existen programa diversos do Workforce programas. Cities e do Google Maps. Tenemos E também el lidero Works o for pilar de Cities y el sustentabilidade Google com esses Maps. Y produtos. tenemos también Então, por começando datos um de pouquinho a sua sostenibilidad con pergunta, esos Washington, acho que productos. vai ser Ahora, hablando sucinta. sobre esa Primeiro que é um pregunta, programa que a em, gente oferece de forma gratuita Works dados for Cities es un anônimos, programa onde a donde cidade ofrecemos consegue de forma monitorar gratuita datos em tempo anónimos donde real la o que ciudad está puede monitorear acontecendo en tiempo e real lo que também está pegar sucediendo dados y históricos de até también tomar 5 anos datos atrás. históricos de hasta Então, 5 años isso agrega atrás. muito valor, Entonces porque esto imagina uma agrega mucho cidade pode valor. pegar dados Imagínate una históricos e ciudad entender onde que estão seus puede principais tomar datos dores, históricos fazer y así mapas de entender cuáles son calor, sus trabalhar principales com dolores, hacer cidade, mapas são de dados calor y brutos que trabajar podem con ser esos datos. tratados Son pela datos cidade e pode que começar a son tratados trabalhar. con mucho cuidado Mas para la não só ciudad y se isso, como a pueden gente vê empezar aí a muita gente desarrollar. Y no falando, solamente esto, como inundações, ya desmatamento, a gente vimos também consegue muchas ajudar personas que em hablaban tempo de real, inundaciones, nesses momentos de de otros crise. fenómenos, Então, o que lo que é isso? podemos Você consegue abordar tentar me siempre en dizer uma tiempo real en coisa? momentos de Faz um crisis. Entonces reporte lo lá que através sucede do es que Workforce cuando Cities. É está um sucediendo programa que já algo, está hacen disponível para reporte a todo través de mundo, Works for basta Cities, es un entrar programa que está desarrollado para e todo el mundo. depois eu posso Sencillamente pueden ver com o acceder pessoal a do él y después BID, yo a gente puedo ver compartilhar os cómo con el links, ou personal até del compartilho aqui BIT depois no podemos compartir comentário los para todo links mundo o já, incluso caso alguém queira compartirlo acá fazer o como comentario onboarding, para tiver que uma todas las personas curiosidade. que quieran E aí você hacer consegue el fazer esse onboarding y compartilhamento que de tengan dados. curiosidad por el Então, programa com puedan empezar isso, a tanto a compartir cidade datos. compartilha dado Entonces, com a tanto gente la e a ciudad gente dá comparte esse datos dado como para o nosotros cidadão, para o usuário final, proporcionamos para esos que ele datos a precise los saber o que está ciudadanos, acontecendo e al ser usuario feita uma final, rota para que logren alternativa. saber lo que Mas están também a haciendo, gente lo dá que está dados para a sucediendo y cidade para a que se cidade puedan consiga saber o que está asumir acontecendo em tempo rutas real. alternativas y también Então, sirve isso para la ciudad precisamente para que la ciudad sepa mexe lo que até está sucediendo en com tiempo real. crise, Entonces, né? Works for Momentos Cities de crise, mide desabamentos, hasta estos momentos de alagamentos, crisis, esos momentos de inundações, crisis de mas também inundaciones na parte de mobilidade. Então a gente y también consegue, quando ayuda en você la sabe, parte de quando a gente movilidad, fala de como uno, mobilidade, a gente fala que está tendo como obras, ustedes saben, tá cuando uno habla de tendo movilidad, a veces tenemos acidente, qualquer coisa, obras, a você veces consegue hay pôr isso accidentes, no cosas mapa e a que gente avisa ao cidadão puedes e é feita uma colocarlas rota en el mapa y le alternativa. avisas Quando a al gente ciudadano fala de para que tome planejamento una ruta urbano, a gente alternativa. com Cuando esses dados hablamos de históricos planificación urbanos, urbana, a nosotros utilizamos cidade esos datos consegue históricos de mexer 5 años mapas de y de esa calor, forma la consegue ciudad pegar um puede dado e hacer falar onde será mapas onde de tem mais calor, puede acidentes. Estou dando aqui alguns tomar datos exemplos, sobre tá? E dónde também se tem alguns producen video más cases de accidentes, uso, donde mas a partir daí a nosotros cidade consegue tenemos falar onde video está tendo mais cases de acidente. uso, Porque
pero uma con coisa de esto calor, la ciudad trabalhando com puede aquele pensar, dado. mira, ¿dónde E están a partir el daí, mayor número de accidentes? Se consegue hace entender un o que mapa de precisa ser calor, feito. É porque se é uma colocan rodoviária? las É porque a gente señales de percebe que o acidente está acontecendo na época que cuidado, chove ¿a qué se mais? debe el Então, accidente? A que a hay un relação é
eco a que las E a personas partir no daí, assim, a gente están consegue gerar esses bien insights e concentradas en esa melhorar a zona, tal vez qualidade algo por urbana. relacionado con el clima y de esa Quando forma a podemos gente trabajar entra para também um mejorar esa pouquinho na parte urbana. sustentabilidade, Cuando que nosotros é um pilar hablamos de la fundamental, a gente tem sostenibilidad, a que es un plataforma que chama pilar fundamental, Environment tenemos una Science plataforma Quarter. llamada E essa Environmentally plataforma é uma Sites plataforma que a in gente Quarter. fornece estimativas Y en esta plataforma de podemos emissões de CO2 para proporcionar cidades. E é estimados feita com de, dados desde emisiones de 2018 CO2 até para las ciudades y 2023. se A hace gente con está datos de 2018 hasta para liberar 2023 os dados de y 2024 estamos ainda. por liberar los datos de E o que 2000. que é isso? A gente consegue dar esses dados e a cidade consegue trabalhar em 4 pilares Entonces, dentro con desses estos dados. datos, la A gente sabe ciudad que essa questão da puede mudança trabajar con climática está cuatro cada vez pilares. Uno maior. sabe que esto de la agenda É climática muitas coisas que es acontecem mucho na más mobilidade importante y é hay muchas efeito no cosas que campo da están mudança pasando climática. en la Então, por movilidad isso que a que gente son un vai oferecer efecto esses dados para cidades del como cambio climático. Por eso insights, estamos para obter ofreciendo tomadas de estos ações datos de la ciudad climáticas para para que se puedan melhorar tomar a acciones questão climática da sua climáticas cidade. y E como mejorar que así el funciona? A tema, gente los tem problemas dados em climáticos de la 4 ciudad. ¿Cómo funciona? pilares. Nosotros O tenemos pilar de datos en emissões cuatro de pilares. El edifícios, o pilar pilar de de emisión transportes, de painéis edificios, el pilar de solares transporte, e los copa paneles de árvores, solares que é o Tree Canopy. O que que y el tree funciona? A gente canopy, oferece las emissões copas de de los CO2 árboles. dentro desses Entonces, ¿cómo pilares, funciona? onde, Uno quando a gente está falando de mide el edifício, a CO2 gente dentro de consegue esos falar de pilares, regiões que como por poluem ejemplo cuando se mais, ou habla têm de mais edificios, emissões de podemos hablar CO2, de e regiones com que isso a contaminan cidade más, que tienen consegue, más emisiones de vendo os CO2, dados y cómo esa ciudad da puede necessidade, fazer o lograr esos datos, planejamento, entender ter esos tomada datos de y utilizar decisões. esos datos E para na parte de planificar transporte, a gente também y consegue tomar dar por decisiones. En la parte de modais, transporte modais tanto también de podemos ônibus, organizarla por bicicletas, en rutas caminhões, ou seja, modales, aquelas que também produzem emissões de CO2. bus, E bicicleta, também rodas de caminando, carro. emisiones A de gente consegue CO2 en dividir cada por caso, todos os también modais. rutas de carro. Painéis Podemos ver todos los solares, nós modos de conseguimos dar transporte. Paneles insights onde de tem solares, onde bate podemos mais ver sol e tem o melhor ponto para poder fazer los datos instalações sobre los solar-solares lugares para ter uma donde llega energia más el sol mais para limpa. poder buscar E na la parte de instalación de água, isso vai paneles mapear solares en esos lugares para regiões, tener una águas energía más verdes. limpia. En la parte de agua Contabilização não é podemos contabilização de hacer áreas, una e sim de contabilización áreas de verdes, árboles, no de onde árboles exactamente, esses sino de dados áreas verdes, conseguem donde pensar las onde a gente ciudades pode colocar puedan mais áreas pensar verdes para ter dónde mais, podemos colocar más áreas ter verdes menos emissões de para CO2 tener e conseguir más ter uma qualidade de ar emisiones melhor. o Então, a menos gente emisiones trabalha de com esses CO2 dois y tener pilares. una Então, quando mejor você me calidad del pergunta aire. Se isso, trabaja a minha entonces con estos resposta dos é: pilares. o Cuando tú esforcismo, preguntas porque sobre ajuda esto a muito na mí, mobilidade mi urbana. pregunta, E o AI mi também está ali e respuesta está es el ley disponível agora ahí com o y el público. Works for Esses dois Cities produtos são colaboran con produtos la que a gente movilidad urbana. faz Esos dos parceria productos com son órgãos productos públicos, que nosotros autoridades hacemos a través de locais. alianzas con órganos y Basta autoridades você querer, públicas. você já consegue entrar hoje. E Basta eu con posso que mandar o link quieras aqui y daqui a pouco. ustedes Não pueden precisa entrar hoy mismo. muito, Ya les voy a é enviar el link. super fácil de No es usar. muy Lógico, a gente difícil de entende que algumas usar. cidades tem Lógicamente braço, tem entendemos que algunas pessoas, mas a ciudades gente sabe le que isso é uma falta personal, no realidade tienen hoje, esa né, da fuerza América de trabajo, porque Latina. nosotros sabemos A que eso es una gente realidad en tem uma América pessoa Latina. fazendo muitos A veces trabalhos. tenemos Então, às muchas personas vezes, o que eu haciendo muchos sugiro trabajos y a lo gente que tem yo também um time sugiero de Google entonces es Cloud que que trabalha tengamos muito próximo com a gente, é también el Google, equipo de Go e Cloud eles também que têm trabaja muy de pessoas que cerca con podem nosotros trabalhar esses y dados, já criar uma con Google y hay plataforma que personas que unifica trabajan todos con esos esses datos y que dados pueden numa crear só una plataforma, plataforma que unifica onde todos a estos datos de cidade cierta consegue forma, ver todos os donde dados la e ciudad cruzar com puede todos os dados da ver todos cidade e estos ter datos y uma saber visão cuáles son los melhor. datos de esa ciudad Mas para é super generar simples, então você una já consegue mejor trabalhar com visión, esses pero dados, es já estão muy ali, sencillo basta trabajar trabalhar. con estos Então, datos. recapitulando, o Waze for Sig está ali, a gente tem dados históricos e dados em tempo real. Entonces, capturando É esto, possível las trabalhar, aplicaciones tienen onde a datos gente melhora a históricos, datos de tiempo mobilidade, também real y pode con fazer esto um se puede planejamento trabajar urbano. para mejorar E la aí, onde movilidad, para damos hacer esses planificación insights, né, urbana números, né, y de también emissões estimativas proporcionamos de emissões de insights y CO2, números que y ajuda a estimados cidade de a emisiones de olhar, CO2, lo planejar, que ayuda a ter las uma tomada de ciudades ação a e também acompanhar, verificar, pois todo ano a planificar, tomar gente é acciones y anual o dado, monitorear, a porque gente cada consegue año se compartilhar genera com el a dato y uno cidade. puede compartir esto con la ciudad. Muito interessante, Paula. Obrigado pela sua Muy resposta. interesante, Paula. Muchísimas Aproveitando, gracias por la lembrando aqui a nossa respuesta. audiência que tem Le opções recuerdo a de la audiencia tradução que tienen opciones de aqui no traducción. nosso acesso pelo Zoom. Aí embaixo basta clicar e você tem a tradução para Aquí en acceso espanhol e a inglês. Zoom, ustedes tienen la opción de Paula, a gente español e acabou de inglés. ver aqui Paula, com o acabamos nosso de ver público que, por con incrível que nuestro pareça, público a que por barreira da increíble que vontade, parezca la da barrera compreensão e do de la desejo voluntad, de la político comprensión ainda y é del deseo infelizmente político, forte. E é muito desgraciadamente es interessante muy na tua fuerte. resposta que você mostra Y es muy claramente a gente precisa interesante ter uma tu respuesta, capacidade de donde tú demuestras identificar claramente que padrões necesitas tener la de capacidad de risco
identificar patrones de riesgo. Y al mismo tiempo necesitas una capacidad analítica de identificar potencias y potencialidades y Então, eu soluciones. queria te fazer uma segunda Entonces yo pergunta, quería que hacerte una tem a ver segunda um pouco a pregunta, partir da que tiene que experiência ver do un poco Rio, con la a partir do experiencia de Centro de Río a Operações, partir del que centro de funciona de um certo operaciones, modo como que funciona de cierta forma como institucionalidade nova.
una infra y una institucionalidad nueva. Y con esto se genera una función importante en el tiempo de vincularse en el tiempo siendo un vehículo diferente en la administración, implementando el análisis de datos y la capacidad analítica. Entonces, pensando en la respuesta hacia nuestro público, ¿cuáles son los desafíos que, con base en tu experiencia en las ciudades latinoamericanas, cuáles son los desafíos que ustedes identifican justamente para poder crear plataformas de integración de datos que puedan servir a la gestión municipal? Acho ótimo até você trazer esse caso do Es Rio, porque o Rio excelente foi o traer nosso este primeiro caso de parceiro em Río. Guiana, que era Él o fue nuestro presidente primer Alberto aliado Peri, y en foi esta o primeiro época parceiro fue el primer do programa aliado Transpaciris. Eu gosto del de trazer isso programa. até como que Me nasceu gusta isso, eu mucho acho que hablar vocês de veem este que legal. proyecto, cómo lo financiamos. Y Agora miren qué posso errar a data, interesante. hein, Ana? Depois você me corrige, mas eu No acho que foi em recuerdo bien la fecha, creo que fue en el 2011 ou 12, eu não lembro 2011 o direito, 2012, no onde a lo gente uma recuerdo vez teve a bien, visita, acho que do pero Papa no tuvimos una Brasil, visita del Papa en e o Rio Brasil. procurou, meu Deus, como que a Y gente vai Río fazer? dijo, Naquela época bueno, ainda ¿cómo essa vamos a tecnologia, hacer? En muita coisa esa era época nova, né? todavía Mas habían nossa, como que muchas a gente cosas pode fazer? nuevas Como y que a gente vai fazer decíamos, bien, ¿qué fechamento em ruas? podemos É muita hacer? ¿Cómo gente, o vamos a Papa hacer tá con las vindo. calles? E foi El daí que Papa va a surgiu essa llegar. parceria com o Google Y fue Investigação esa Publicidade. Nossa, a alianza gente tem en la que dados de vimos esa fatura, mas esses oportunidad. dados de Bueno, forma tenemos anônima. datos E vocês passando pra y gente ruas que vão ser aquí nos van interditáveis que não podem avisar enviando o alguna usuário información final. y podemos Então aí avisarle acho que al aí usuario começa final. um pouco da Aquí resposta es da sua que pergunta, é como empieza que a un gente poco pode ver la isso e ajudar? respuesta. Então começa primeiro pela ¿Cómo questão da vamos a mobilidade. ayudarnos con A gente estas sabe que mobilidade herramientas? urbana é Hablando de movilización desafio, urbana, né, hoje em sabemos que es un dia. desafío hoy en Então, día. quando nasceu isso, foi uma questão de Cuando mobilidade esto urbana. A nació gente fue un entende tema que de essa movilización parceria é urbana uma y parceria que é esta de duas mãos, alianza né? es una A gente alianza dá os de dados, mas a dos gente também manos. quer os Nosotros dados les da damos cidade, los porque a gente datos, sabe que pero también isso queremos los datos dá de la uma ciudad, experiência melhor porque para o usuário sabemos que final. esto Então, nos quanto va a mais dar una cidade mejor a gente experiencia al informa, usuario final. onde tem En obras, cuanto ruas más fechadas, qualquer datos tenemos eventualidade que de venha a calles cerradas, acontecer, cualquier colocando eventualidad isso que no pasa, mapa, a gente colocando vai esto fazer en el uma rota mapa, alternativa, ahí ou vamos a corrigir hacer o una que já ruta der uma rota alternativa. alternativa Tenemos e otros traz uma algoritmos de mobilidade ruta melhor, em vez de alternativa y mandar vamos a todo mundo tener para una aquela rua mejor que está com movilización problema. en vez Então de começa mandarlos por a aí, eu acho todos que é aí al que eu vejo a problema. principal sinergia. Esta es la E também principal quando a gente sinergia vê os que veo. dados um pouquinho Y assim, también emissões cuando de tenemos los CO2, datos, las nós temos emisiones de também outros CO2, projetos que o Rio también tenemos participa, otros como qualidade proyectos de de los que hace ar. parte A gente Río, como entende calidad que del isso tem que ser aire. feito em conjunto, Entendemos porque a que gente esto tem tiene que dados no hacerse en sensor 2 conjunto. e Tenemos cruzando com datos os dados de da cidade, CO2, a gente consegue ter cruzándolos con essas los datos tomadas de de la ciudad, decisões. podemos tomar Então, assim, nossos decisiones. dados, eles são apenas, Nuestros eu vejo datos como um los agregador, veo como né, un para ter agregador tomadas de decisões. para Porque a gente tomar sabe que hoje em dia decisiones. é muito Sabemos que hoy difícil. en día es Vamos falar muy de CO2, difícil. emissões de Vamos a hablar CO2 del na parte CO2, de las climática. emisiones de É CO2 muito en la difícil parte você medir climática. isso, a não Es ser que muy você tenha difícil muito dinheiro, colocar medirlo, a sensores no ser na que cidade ustedes tengan toda. mucho O dinero. Google, com base em diversos Y dados, Google, como basado en imagens de diversos satélites, datos como inteligência imágenes de artificial, satélites, inteligencia GPS, a gente artificial, cruza tudo e GPS, gera essa podemos estimativa. cruzar esta información E y aí vamos podemos tener una perguntar, mas nossa, uma estimativa. estimativa? Pero nos É, preguntamos, mas a sí, gente la já fez um estimativa, teste alguns sí, anos pero nos atrás, com sirve, bastante podemos hacer empenho, algunas pruebas. onde durante Hace alguns algunos años se cruzamentos colocamos hizo sensores e pruebas medimos donde com base no colocábamos barulho a sensores margem y de erro de medíamos 6%. y Então, tuvimos un tipo, margen nossa de error del estimativa está com uma 6%. margem de erro muito Entonces tenemos pequena una e que pode ser usada por estimativa todos, muy onde baja todo mundo pode que usar podemos e ter todos acesso a esses dados. A gente vê usarlas valor para tener nisso. acceso E a a gente esos pode datos y ajudar a darles cidade valor, porque a podemos ter essas ayudar a la tomadas de ciudad decisões e a melhorar tomar a questão de decisiones y así sustentabilidade, mejorar en o cuanto a la impacto urbano sostenibilidad, e por aí al vai, né? A impacto gente vê urbano muito y essa sinergia de todos los trabalhar temas que se junto com as desencadenan. autoridades. Trabajamos estos temas juntos con E lógico, junto con só las trazendo, e autoridades. conforme a Y necessidade de cada claro, cidade. O Rio conforme tem a a la sua necesidad de necessidade, mas a gente cada entende que ciudad. cada ¿Cuál es cidade la tem uma necesidad? e a gente Sabemos que tem cada que ciudad tiene sus sempre se propias adapta à necesidades necessidade y de cada siempre nos cidade. A gente está adaptamos a aberto para las todas as necesidades de ellos. necessidades. Estamos abiertos a todas las Não, necesidades. excelente, Paula, muito obrigado. E a gente Excelente, vê Paula. Muchas gracias. claramente que é um princípio de Vemos claramente que racionalidade. A este es gente un não está principio de falando do racionalidad. mundo, não existe No um mundo estamos perfeito, hablando mas del se a mundo gente perfecto, consegue produzir uma pero capacidade si logramos analítica e producir com una isso capacidad inferir sobre a analítica realidade y de uma con maneira eso mais eficaz, a gente, tener na una verdade, inferencia en está la realidad, aumentando a creo qualidade dos que esto governos, puede aumentar la calidad del respeitando gobierno, mais os respetando impostos aún que são más los recolhidos para impuestos que justamente son produzir uma governança colectados de para maior tener eficácia. una Super gobernanza obrigado, Paula. Vamos dar de aqui uma mejor salva de nivel. palmas Muchas digitais para gracias, Paula. Paula. E em Aplausos seguida digitales passar para para o Paula. Dan, Y ahora vamos con Dan. e agradecendo Y pela sua agradecerles presença também. también
paguen por su compañía. Recuerdo, Dan, una vez viendo en la época al alcalde de Nueva York, había una frase en su sala que decía: creemos en Dios, pero todos por favor traigan sus propios datos. Pasándote la palabra ahora, quiero que por favor nos cuentes
según tu experiencia y según el trabajo de ustedes y sus certificaciones, explicándonos también qué es la certificación, ¿no? ¿Cuáles serían las características justamente de una buena gobernanza municipal para que puedan ayudar a construir ciudades más resilientes? Bueno, muchas gracias, Washington. Nosotros durante la última década en What Works Cities hemos apoyado a un total de 300 ciudades en América del Norte, América Central y América del Sur, en el uso de datos y evidencia para ofrecer mejores resultados para los residentes de cada una de estas ciudades. La verdad es que hoy contamos con una red de más de 1.800 líderes municipales que comparten un desafío en común. Están en la primera línea enfrentando el cambio climático, tanto sus costos sociales como económicos. Si bien algunas ciudades efectivamente están utilizando datos para identificar problemas, diseñar soluciones y construir resiliencia, la verdad es que falta aún muchísimo por hacer. La planificación a largo plazo y la respuesta a emergencias es esencial, pero se vuelven mucho más efectivas cuando están respaldadas por sistemas de datos y procesos de gobernanza sólidos. Sí, también es cierto que hay nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que está ayudando a los líderes de las ciudades a tomar nuevas decisiones de una forma mucho más proactiva y orientar mejor sus recursos, pero solamente si es que están realmente fundamentadas en datos confiables y con estándares de uso claros que minimicen sus sesgos, es que podemos utilizar estas herramientas de la mejor manera. Y bueno, aquí es donde precisamente entra la certificación What Works Cities. Nosotros ayudamos a los municipios a fortalecer sus sistemas de datos, sus marcos de gobernanza y las capacidades de sus equipos. La verdad es que nosotros le hacemos a las ciudades una pregunta sencilla, pero a la vez muy poderosa, que es, ¿tienen los líderes de las ciudades, las personas, las políticas y los procesos adecuados para poner los datos y la evidencia al centro de la toma de decisiones? A través de nuestra evaluación, las ciudades se miden con nuestro estándar que tiene 8 prácticas fundacionales y una medición de 43 criterios, entre las que destacan gestión de datos, evaluaciones rigurosas, liderazgo de capacidad, datos abiertos, entre otros. Al ir revisando las evaluaciones que envían las ciudades, su documentación de respaldo, hemos visto que las ciudades más resilientes suelen destacar en algunas de estas áreas fundacionales. Por ejemplo, suelen demostrar un liderazgo ejecutivo fuerte, que impulsa una cultura interdepartamental en el uso de datos en toda la ciudad. Una gobernanza e infraestructura sólida de datos que asegura sostenibilidad en el tiempo y metas claras que van alineando el desempeño con los objetivos estratégicos de las ciudades. También son ciudades que se suelen destacar por utilizar datos de forma bien desagregada, viendo en una lupa las desigualdades y pudiendo diseñar políticas equitativas con este foco en mente. Y también son ciudades que alinean presupuestos con la evidencia y que suelen trabajar muy directamente con sus ciudadanos. Desde la apertura de What Works Cities América Latina a fines de 2022, ya son 26 ciudades de la región que han logrado la certificación What Works Cities en 7 países distintos. En menos de 3 años hemos visto a los municipios de la región utilizar datos y evidencia para enfrentar la adaptación al cambio climático, pero también en múltiples otros temas como desarrollo económico, salud pública, orden y seguridad vial, transformación digital, entre otros. La verdad es que en particular en áreas como inclusión social, desarrollo económico, pero también en resiliencia climática, las ciudades de América Latina están liderando algunas ciudades de América Latina están liderando en sus soluciones. La verdad es que estas experiencias nos muestran que la resiliencia no se construye de la noche a la mañana. Es muy importante estar planificando con una mirada a largo plazo y surge por el compromiso de las ciudades por utilizar datos como un lenguaje común que alinea a los equipos, el liderazgo e incluso también a la ciudadanía en torno a objetivos claros y objetivos comunes. Cuando los líderes locales invierten en datos, no solo fortalecen su capacidad de identificar, actuar y responder frente a emergencias, sino que la verdad también están asegurando un futuro sostenible y común para todos sus residentes. Obrigado, Dan. A gente vê Muchas gracias, Dan. na sua resposta claramente Podemos como, escuchar no en tu final a gente tá falando respuesta de cómo al dados aqui final hoje, hablamos de dados datos sem hoy, pessoas, ¿no? sem Pero capacidade datos sin personas,
sin capacidad de implementarse y, como vimos, tener la capacidad de darle continuidad y crear infraestructura. Los datos sin estas herramientas no pueden tener mucho valor. Sin las personas y sin la capacidad de los gobiernos no va a tener ningún sentido. A partir de esa gran experiencia que ustedes tienen y por esta permeabilidad también en el mundo, especialmente en América Latina, quería ir a mi segunda pregunta y es, ¿cuáles son las evidencias que ustedes han documentado sobre el impacto real justamente en esta capacidad analítica basada en datos y cómo los gobiernos locales pueden desarrollar culturas de monitoreo, especialmente de comunicación? O sea, cómo pueden ampliar su cultura de datos y de buena gobernanza para así poder enfocarse más en las iniciativas de resiliencia. Perfecto. Sí, muchas gracias. La verdad me gustaría comenzar me gustaría destacar 3 ejemplos de ciudades con las que hemos estado trabajando recientemente. La primera es el caso de Mendoza, en Argentina, que es una ciudad que está al borde de la cordillera de los Andes, que es una ciudad con grandes espacios abiertos. Y la verdad es que la ciudad se enfrentó a un problema bien claro. Existían muchos microbasurales irregulares en el conurbano y no había cómo acceder o identificar a muchos de ellos. Muchos estaban detrás en zonas de difícil acceso. Y la verdad es que la ciudad creó un algoritmo de inteligencia artificial que utiliza fotografías de drones, incluso en Google Earth, para identificar estos microbasurales irregulares, incluso de 1 metro cuadrado, y que también permitía identificar el tipo de desecho. Solo en una parte de la ciudad se lograron identificar 1.500 de estos microbasurales, beneficiando a miles de familias. La verdad es que la ciudad incluso tomó un paso adicional. Decidió hacer público el código de inteligencia artificial con el cual trabajó y ofrecérselo a otros gobiernos locales que estén enfrentando problemas similares o que incluso lo puedan adaptar a otro tipo de problemas como la deforestación. Un segundo ejemplo es Miami, en Florida, que es una ciudad que se ha visto enfrentando muy altas temperaturas en el último tiempo, particularmente en barrios y en comunidades más desaventajadas, con menos cobertura de árboles, con menos áreas verdes y con mayores gastos energéticos para reducir las temperaturas dentro de los hogares. Miami instaló 70 sensores en hogares que miden temperatura dentro y fuera de los hogares, con un foco en particular en los barrios más vulnerables de la ciudad. Esta información se está llevando a un mapa georreferenciado que permite mostrar la desigualdad entre los barrios e ir diseñando políticas y programas con esta desigualdad en el centro para poder reducirla de forma clara. Y obviamente permitirle a las autoridades ir plantando árboles o reduciendo estas inequidades con un enfoque muy, muy claro. Y el tercer ejemplo es Vicente López, en Argentina, que para quizás quienes no conocen, es una ciudad justo afuera de Buenos Aires, y se ha visto enfrentado en los últimos años, todo el conurbano de Buenos Aires, a una epidemia muy fuerte de dengue en una ciudad que no estaba acostumbrada a esto, y que es producto de las altas temperaturas y los altos niveles de humedad de los últimos años. Para proteger a sus residentes, este municipio desarrolló microcámaras que instaló en diferentes zonas de la ciudad, en escuelas, en parques, en zonas públicas, que identifican al mosquito mediante inteligencia artificial y logrando identificar con un 90% de efectividad al mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, reduciendo el tiempo de detección y una posterior fumigación de estas zonas de 2 semanas, que era lo que solía tomar, a menos de 1 hora. Esencialmente lo que tomaba la identificación y despachar a los equipos de fumigación. Entonces, la verdad es que al observar estos 3 ejemplos, hemos estado viendo 3 factores claves para el éxito y el escalamiento a largo plazo de las iniciativas de resiliencia climática. Primero, debemos estar midiendo desde el inicio, con una visión de largo plazo clara. Las ciudades necesitan irse fijando metas, métricas y dar seguimiento y compromiso con una evaluación continua. Segundo, los ciudadanos deben ser parte del proceso desde el inicio. Sus voces ayudan a diseñar soluciones que respondan
realmente a las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Miami, que les mencionaba, los sensores son los mismos ciudadanos, las mismas personas quienes les informan a sus autoridades los resultados de sus sensores, generando un vínculo fuerte entre la ciudadanía y los gobiernos locales. Y por último, en tercer lugar, las ciudades deben utilizar datos para contar la historia. Tableros de control, visualizaciones, hacen que los resultados sean tangibles y que vayan generando confianza en la ciudadanía. Vemos que la tecnología seguirá evolucionando y las amenazas climáticas seguirán intensificando, lamentablemente. Pero lo que no va a cambiar es la necesidad esencial de contar con prácticas sólidas de datos para encontrar las soluciones escalables. Excelente, Dan. Muito obrigado. Antes de pasar por Muchas gracias, Dan. Antes de ver los estudios de los casos y agradeciéndoles que tanto tú como Paula han sido muy objetivos con sus respuestas, saliéndonos un poco también del guión, porque esto es lo que pasa en las ciudades. Las ciudades no siguen un guión ni un libreto. Es muy interesante y quiero llamar la atención aquí a nuestro público. Nosotros estamos hoy aquí con Paula representando el sector privado a partir de las empresas de tecnología y Dan, que representa al tercer sector. Por eso quería hacer una provocación en el público para que ustedes mismos al inicio dijeron que tenemos una barrera política para que podamos aumentar un poco más la capacidad de datos y respuesta analítica basadas en datos. Y la importancia que tiene, y aquí vemos desde la presencia de ustedes dos, Paula y Dan, qué tan importante es tener diálogos un poco más abiertos para además de estas estructuras de gobierno que podamos hablar con el sector privado, que también podamos hacer alianzas con el tercer sector. Quiero agradecerle a Paula y a Dan, como ustedes fueron tan objetivos, quiero darles 2 minutos para que nos den su mensaje final de despedida antes de que vayamos al estudio de los casos. Por ejemplo, por favor, Paula, tú primero. Oi, bom, pessoal, Bien, obrigada, acho que muito legal muchas participar gracias. desse Creo que ha painel, sido muy desse interesante ser webinar parte de este e panel, de este podemos ver como que a webinar gente pode trabalhar y junto. podemos Muitas ver pessoas às cómo vezes não podemos conhecem trabajar esses produtos, juntos. o Muchas impacto personas que a no gente pode conocen estos fazer. productos y el impacto Então, que acho que eu tienen. trago aqui como um call to Creo que aquí action. les estoy Vamos fazer trayendo un parte, call vamos to melhorar nossa action. cidade, a gente está junto, a Las gente está ciudades, aqui para estamos ajudar. juntos, Eu estamos estou aquí para eu sou a pessoa ayudarnos. que lidera essas Estoy parcerias na aquí, América yo Latina. lidero esas E eu estou alianzas en aqui para América ajudar no que Latina precisar para y fazer estoy aquí para onboarding, começar a ayudarlos en trabalhar lo com que esses ustedes produtos e a necesiten, gente en hacer começar a utilizar e ter uma onboarding, cidade trabajar con melhor, esos productos y com así menos tener una mejor trânsito, ciudad, con una mejor menos movilidad, poluição e por aí con vai. menos contaminación y Obrigado, Paula. así. Dan, Muchas gracias, Paula. Vamos con Dan. com você. Bueno, muchas gracias, Washington. Muchas gracias también, Paula. Muy interesante todas las experiencias que contabas. Bueno, solamente contar que desde What Work Cities estamos siempre abiertos, siempre disponibles a seguir apoyando a las ciudades a mejorar las políticas, los procesos y las personas para utilizar datos y evidencia en el desarrollo e implementación de programas basados en datos y en evidencia. Tanto en resiliencia climática como en lo que las ciudades estimen que son sus necesidades más apremiantes. Así que, bueno, obviamente siempre estamos también muy contentos de apoyar a las ciudades. Y bueno, comentar que el uso de datos y evidencia es realmente central para ir fortaleciendo las capacidades en los desafíos más importantes que nos aquejan en los próximos años, entre ellos la resiliencia climática por sobre todo. Y bueno, también estoy muy entusiasmado, muy contento de escuchar la presentación que viene de el CORE de Río de Janeiro y de Ciudad de México. Perfeito. Então vamos a elas agora, vamos ver os Bien, estudos de continuemos, casos. vamos a ver los estudios de los casos. Aplausos digitales para Dan y para Paula. Seguindo então para os estudos de Continuando con los estudios de caso, eu vou passar voy a pasarle ahora con mucha felicidad la palabra Nós vamos ter então agora duas apresentações. a dos presentaciones que com tendremos a Guilherme Ayala continuación, Álvares, a quem também eu agradeço a quien o le tempo e a agradezco a presença, Guillermo que vai Ayala mostrar o Álvarez caso por estar con de nosotros, como a cidade quien do nos va a México mostrar tem un caso de cómo la Ciudad de México sistema de ha operado un alerta sistema de preditivo alertas para predictivo riscos para multiescalares riesgos de de alta multiescala complexidade, y de e alta como isso faz complejidad. parte Y do como eso ha monitoramento hecho parte de un monitoreo alerta
de alertas, de monitoreo y alertas en tiempo real para los riesgos meteorológicos. Y así como es el caso específico de la Ciudad de México, también los riesgos sísmicos, volcánicos e incluso el monitoreo de calidad. Ese es el sistema holístico multifontes que podem inspirar outras cidades. Depois eu vou falar em seguida, fala a Ana Carla Badaró, y ahí yo falo de nuevo. Y ahí les hablaré nuevamente del caso de Río de Janeiro que vamos a destacar. Vamos ahora con Guillermo. Guillermo, muchísimas gracias por tu compañía y ahora te damos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y es muy grato convivir en esta conferencia, en esta mesa tan importante para todos los países que estamos creciendo y que estamos haciendo resiliencia desde proyectos tangibles, desde proyectos concretos, y vamos avanzando todos los días en plasmar y sobre todo algo muy importante, en que podamos proteger a la ciudadanía y podamos proteger a todos los individuos que habitan en la Ciudad de México. Adelante con la presentación, por favor. Bien, el sistema de alerta temprana de la Ciudad de México, tal y como se anuncia, tiene las siguientes características. Tenemos una población expuesta muy importante, donde habitamos más de 9 millones de personas y tenemos una población flotante alrededor de 4 millones diariamente. La siguiente, por favor. ¿Cómo componemos este sistema? ¿No? Desde un marco de Sendai, desde las experiencias que hemos venido recabando, fue que instalamos el sistema. ¿Cómo? A través de 4 grandes pasos. Primero, conocimiento del riesgo, monitoreo y alertamiento acertado, difusión y comunicación que se pueda traducir en capacidad de respuesta. La siguiente, por favor. Bien, para conocer el riesgo, tenemos un atlas de riesgos en la Ciudad de México, tal y como se mencionaba en las presentaciones anteriores. Es muy importante tener información histórica, tener información en tiempo real que nos permita conocer cuál es la recurrencia de los fenómenos perturbadores. Hoy por hoy tenemos 2.784 capas para análisis y evaluación de estos fenómenos. Entonces, este es el primer parteaguas que tenemos. Hace algunos años, hace 7 años, se tenían solamente 200 capas en la Ciudad de México y hoy ya tenemos 2.784. Siguiente, por favor. Bien, en la Ciudad de México ya contamos con amplias redes de equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de información que se requieren para poder difundir las alertas tempranas. Aquí vemos nuestro panel. Estamos observando un radar meteorológico. Utilizamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, y las imágenes satelitales a través del GOES 19, y algo muy importante, en el recuadro del margen izquierdo inferior vamos a ver una red acelerográfica, se las voy a comentar a continuación en las siguientes láminas, y tenemos una herramienta poderosísima que es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicana. La siguiente, por favor. ¿Cómo tenemos nuestros umbrales para poder determinar las alertas por tiempo severo? Estas alertas las hemos ido codificando en color
de acuerdo a cada uno de nuestros riesgos, ya sea lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas, o bien en caso de alguna nevada, que es caída de aguanieve, sobre todo, que es lo que más predomina en los alrededores de la ciudad. Y aquí podemos ver nuestros umbrales. Cuando llueve y tenemos alerta amarilla, vamos de los 15 a 29 milímetros en 24 horas. En las alertas naranjas, vamos de 30 a 49. Cuando estamos en rojo, vamos a 50 a 70. Y cuando tenemos problemas ya complicados en la ciudad, ya emitimos alerta púrpura. Adelante, por favor. Bien, el índice de aire y salud para nosotros es muy importante porque la composición de la ciudad, al estar asentada, rodeada de montañas, eso nos obliga a mantener un monitoreo permanente para evitar exponer a la población cuando tenemos contaminantes sumamente elevados, principalmente por ozono. La siguiente, por favor. Bien, en el tema del volcán Popocatépetl, aun y cuando es el Centro Nacional de Prevención de Desastres quien lo monitorea, nosotros todos los días a las 6 de la mañana emitimos este aviso que ustedes ven. Es el pronóstico de cuál va a ser el comportamiento en caso de emisión de ceniza del volcán. Entonces, eso nos va a dar indicadores para tomar decisiones y estar informando a la población, sobre todo en las áreas donde puede estar cayendo mayor cantidad de ceniza o bien incluso hasta arenas que pueda llegar a emitir el volcán, que no está muy lejos de la ciudad, está simplemente a 78 kilómetros, y eso hace que tengamos una amenaza latente. La siguiente, por favor. Bien, con toda esta información que nosotros generamos, también enviamos avisos y notificaciones para eventos masivos. Es sumamente importante mantener información constante con los organizadores de los eventos. Les pongo un ejemplo. Tenemos una fotografía del Zócalo de la Ciudad de México, que es un espacio en donde están los poderes de la Unión, está la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se encuentra la Catedral Metropolitana. Para que tengan una idea del riesgo que esto representa, en esta plancha tenemos un aforo aproximado entre 260,000 y 280,000 personas. O sea que es un esquema de alto riesgo que requiere un trabajo meticuloso y debidamente informado con mucha antelación. La siguiente, por favor. Bien, mantenemos estrecha comunicación con el Centro de Alertas de Tsunamis, con la Secretaría de Marina. ¿Por qué? Porque cuando tenemos lluvias intensas, debemos de estar sumamente pendientes por todos los desfogues de agua y los movimientos que tenemos en los ríos que atraviesan o circundan a la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bien, en la Ciudad de México tenemos la fortuna de tener ya una red sísmica estandarizada, homologada, automatizada, que permite contar con información en tiempo real. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo ha sido pilar para lograr convergencias y se ha logrado integrar a las 5 redes operadoras de red sísmica de la Ciudad de México a través de universidades y de el Servicio Sismológico Nacional.
Esto nos permite establecer parámetros de actuación, implementar mecanismos para sensibilizar a los habitantes y, sobre todo, tener respuestas ante emergencias con generación de reportes en tiempo real para guiar las decisiones de gobierno y poder proteger a la ciudadanía. Adelante, por favor. Aquí está el monitoreo que tenemos en tiempo real posterior a un sismo. Tenemos 81 estaciones acelerográficas con los diferentes tipos de suelo. Como ustedes saben, la Ciudad de México se compone de suelo duro, que son las partes de la zona montañosa, de zona de transición, que es lo que divide la franja montañosa de los 5 grandes lagos donde fue asentada la Ciudad de México. Entonces, las aceleraciones de terreno son diferentes de acuerdo a la composición del terreno. Por eso es tan importante tener esta información en tiempo real para poder atender, para poder ir al auxilio de las personas que requieran alguna intervención de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Esto ya está activo desde 2020. La siguiente, por favor. El sistema de alerta sísmico nace a través de un equipo técnico científico. Su principal función es la de detectar un sismo que tenga potenciales dañinos y que llegue hasta la Ciudad de México, como nos sucedió en 1985, como nos sucedió en 2017, como sucedió en 1999 y como ha venido sucediendo en los últimos años. Esta información, estas señales se transmiten a través de una señal automatizada que tiene milisegundos o segundos para su envío. Habitualmente tenemos un aviso que nos está informando que se acerca un sismo y se va diseminando la información a través de estaciones de radio y televisión, a través de, la siguiente, por favor, a través de esta gran red que podemos ver en la zona más peligrosa, que es el Pacífico mexicano. Aquí podemos ver cómo están interconectados con 96 sensores, 30 radiorepetidores, 9 centrales y 10 transmisores multialerta. La siguiente, por favor. En este caso, las alertas las difundimos utilizando mensajes CAP. Esto es Protocolo Común de Alertamiento. Las dependencias involucradas son la Secretaría de Gestión Integral como ente responsable, los concesionarios de radio y televisión, como les comentaba, y actualmente a través de telefonía, a través de un servicio de cell broadcast que vale la pena apuntar. El día de mañana tenemos el 40 aniversario del sismo de 1985. Entonces, a partir de mañana, vamos a tener una información automatizada a través de Cell Broadcast en todos los teléfonos en la República Mexicana. Entonces, esos señales las envía el Servicio de Alerta Sísmico Mexicano con equipos de difusión secundaria ubicadas también en escuela, en edificios, en centros comerciales, puntos de concentración masiva, así como los altavoces de difusión que tenemos con nuestro centro de monitoreo, que es el C5. Adelante, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo son estos postes, cómo son estos altavoces
Tenemos 13,000 altavoces instalados en diversas posiciones en la Ciudad de México, más la suma de los radioreceptores que les comentaba que están ubicadas tanto en escuelas como en edificios públicos. Actualmente, la Organización de Naciones Unidas ya reconoce el sistema de alerta sísmico como un ejemplo exitoso para el mundo. ¿Por qué? Porque además su difusión es gratuita, masiva y opera las 24 horas, los 365 días del año. La siguiente, por favor. Aquí tenemos en la capacidad de respuesta diversas estrategias, planes, programas para poder prevenir y actuar durante una emergencia sísmica. Aquí intervienen todas las instancias de seguridad y de atención inmediata del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, como es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el heroico Cuerpo de Bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Secretaría de Salud, las alcaldías con sus brigadas locales, con puntos de reunión, con albergues como primeros respondientes también, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es apoyo federal en caso de desastre grave con el plan DN3E y el plan GN-A. La siguiente, por favor. En este tema y en este orden, tenemos una capacidad de respuesta basada y fundamentada en estrategias, planes, programas y protocolos para prevenir y actuar durante estas emergencias. Hacemos simulacros masivos, activamos brigadas internas, tanto en escuelas como en hospitales, edificios e instalaciones de servicio público, así también movilización de cuerpos de emergencia y una estrecha coordinación con alcaldías, albergues temporales y atención de daños. Eso nos ayuda a recabar información en tiempo real para poder tener una atención lo más rápida y oportuna posible en un caso de emergencia mayor. Las dependencias involucradas son las mismas que presenté en la lámina anterior y aquí le agregamos un recuadro porque precisamente el día de mañana a las 12 del día, mañana 19 de septiembre, vamos a tener un simulacro en la Ciudad de México y ese simulacro se va a replicar en todos los estados de la República Mexicana, en las 32 entidades, bajo diferentes hipótesis. Evidentemente, para la Ciudad de México y los estados del Pacífico, esto va encaminado a una hipótesis de origen sísmico, desde luego. La siguiente, por favor. Bien, tratando de ajustarme a los 12 minutos, llegamos al final de la presentación. Cualquier pregunta, duda, estamos a sus órdenes. Y aquí están el correo electrónico, las direcciones que tenemos en X, antes Twitter, y el portal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, que es proteccioncivil.cdmx.gov.mx. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Guillermo. Parabéns por... Muchas gracias a ti, Guillermo. Felicitaciones por toda esa eficacia con la que fue construida y desarrollada en la Ciudad de México. Vamos ahora con Ana Carla Prado.
asesora, jefe de planeación y resiliencia para la sostenibilidad de la ciudad de Río. Centro de Operaciones de Río también es una referencia global de integración y coordinación de datos, monitoreando riesgos ambientales por medio de diversos bancos de datos que se generan, como podemos ver, en cooperación con Waze y otros sistemas no necesariamente públicos. Y la idea es generar alertas y protocolos de respuesta. Además de esto, Río recientemente estableció los protocolos sofisticados para las alertas de calor extremo y también de inundaciones. Y lo que es más interesante aún, y de lo que podemos hablar aquí un poco, es ver la infraestructura institucional y también los marcos regulamentarios que también fueron creados, o sea, fueron creadas leyes para que también esa cultura de datos y pueda ser desarrollada. Vamos ahora a pasarle la palabra a Ana Carla, a quien le agradezco. También tienes 12 minutos para tu presentación. Bien, primero quiero agradecer y saludarlos a todos y todas por la oportunidad de estar aquí presentando hoy el Centro de Operaciones y Resiliencia de la ciudad de Río de Janeiro, que la llamamos DECOR, que es el equipo reconocido por una doble función, por ser un hub de integración en la ciudad y por tener un equipo de adaptación y resiliencia que es importante. Como tenemos poco tiempo, les voy a compartir. Bien, ya pueden ver la presentación, ¿cierto? Todos los días millones de cariocas se levantan, salen de casa, trabajan, se divierten, regresan a dormir. En todos estos días, 24 horas por cada día. Disculpa, pero el video no está en la pantalla completa, solamente vemos pequeña tu pantalla. Quiero saber si lo puedes colocar en pantalla completa. No sé si otros también están experimentando un problema. No sé si ustedes también lo ven así, pero no sé si Ana Carla me escucha. Bem, me parece que a gente te perdeu por alguns momentos, Ana. Ana. O seu vídeo, Ana, como eu falei antes, el video, como te dije, então, son cosas que Ana, pasan, ¿no? o seu vídeo não entrou em tela cheia. Ana, Então, tu video no estaba en pantalla completa. Por favor, lo puedes colocar en pantalla completa. En el momento que comience el video, ahí puedes cerrar tu micrófono para que podamos escuchar el video en una mejor calidad. Comencemos nuevamente, Ana. Digo o áudio. Disculpa, no escuchamos el video. Ana, você está por aí? Ana, você me escuta? Ana, ¿me escuchas?
Ana, você está me escutando, por favor? Ana, ¿puedes escucharme? Estamos com problemas técnicos aqui, então Sí, Quando sí, você disculpa, coloca em tela tenemos unos cheia, problemas está técnicos. entrando Cuando a imagem de compartes controle do la PowerPoint. Então, pantalla isso, aí completa, ali em vemos cima, exibir eso ahí, configurações. Uhum. Isso. Clica configuraciones. ali, aí você Ahí tem que puedes hacer alternar clic isso. y debes Clica em alternarlo. alternar. Pronto, agora a gente vê a sua apresentação em Listo, tela ahora cheia. ya vemos tu Então, presentación como debe aquela sua ser. apresentação começou sem áudio, vamos de Tu novo começar presentación comenzó sin novamente audio, por favor, e pongámoslo não desde tem el problema nenhum. inicio. Vamos em frente. No hay ningún problema. Vamos diminuir aqui agora. Tem que tirar seu áudio primeiro. Disculpa, no tenemos el audio del video. Hi, Tech here, just confirming there's no audio on the video. There's no audio on the video. No tenemos audio del video. No hay audio en el video, no hay audio en el video. Son 50 organizaciones municipales, estatales, federales y concesionarios reunidos, miles de cámaras apuntadas a la ciudad y una herramienta para prever Ana, o seu deslizamientos. vídeo está passando sem El áudio. video Não no tem tiene audio. problema, a gente já está indo para o final No hay problemas, do ya estamos vídeo. terminando el Só video. para, na hora que você começar, por favor. Uma série de iniciativas Agora sim. Agora deu? para tornar a cidade mais inteligente, incluindo Ahora o se uso de escucha. inteligência artificial para ajudar no Incluyendo monitoramento la da saúde. inteligencia Afinal, artificial para muita ayudar en câmera el para acompanhar monitoreo. ao mesmo tempo, Al né? final tenemos muchas E, como cámaras tudo, tem que saber de monitoreando. cor, tá? Então, eu vou resumir. Bien, Core vamos a é resumir. inovação e Core tecnologia es ao serviço de innovación, todos os tecnología al cariocas. servicio de todos los cariocas. Bom, a gente teve um probleminha aí no Bien, vídeo, mas tuvimos de aquí un qualquer problema con sorte, el acho que deu video, para pero enxergar creo que que a gente ustedes teve pudieron uma ver grande crise em que tuvimos 2010 una gran crisis e en el nesse 2010. momento a gente Y en ese precisou momento tomar uma série de necesitamos tomar decisões e algunas foi muito series de difícil decisiones que porque fueron difíciles a cidade e suas porque la organizações não ciudad y estavam sus organizaciones centralizadas, né? no estaban Então, depois de centralizadas. tudo isso que Entonces, después de aconteceu, todo várias eso que pessoas pasó, terminaram dormindo varias na rua. Isso personas acontece terminaron em abril de durmiendo en la 2010, calle. né? Esto Entre pasó o en dia abril 4 e del o dia 5. 2010, entre el día 4 y el día O 5. prefeito da cidade, que El alcalde de la coincidentemente ciudad, é de novo o quien nosso atual coincidentemente, prefeito, Eduardo por Paes, coincidencia es nuestro ele actual alcalde, determina que era determina necessário criar um que era ambiente em necesario que a crear un tomada de ambiente decisão en el que fosse la mais toma de rápida e decisiones fuera un fácil, e poco más principalmente rápida y integrada, fácil, né? Então, principalmente depois de tudo que integrada. aconteceu, Después de lo que com muito pasó, empenho do corpo técnico con da mucho empeño prefeitura del cuerpo técnico e de la vontade de alcaldía criar essa y estrutura con que nos muchas desse ganas de crear esa capacidade de estructura que nos resposta, em diera la 30 de capacidad de dezembro, né, respuesta, desse el mesmo ano, 30 de diciembre de ese inauguramos o mismo Centro de año, Operações inauguramos el Rio, né? Centro de Operaciones COR, Río, mas COR. até esse momento Hasta conhecido ese como Centro de momento se Operações conocía Rio. como Centro de Operaciones Río. Nesse
En este primer paso, en esta primera etapa, el centro tenía urgencias, emergencias, pero no tenía procedimientos de operación integrados de manera clara. La primera ganancia que tuvimos fue ver que buena parte de las secretarías municipales se sentaran al lado para resolver los problemas y así compartir datos e información un poco más com as directa. equipes do COR promovendo uma integração entre essas secretarias e logo a gente percebeu um aumento na eficiência das respostas. O seguinte foi perceber Lo siguiente fue que essas percibir que instituições estas instituciones tinham muitas informações e tenían poderiam mucha beneficiar toda a información que gestão, podría beneficiar a toda baseando-se esta em gestión, dados, né, o que virou um pero mantra para o generando centro de y viendo operações. datos, lo que nos Outro ayudó en el avanço centro de importante foi operaciones. a cidade se Otro tornar avance importante anfitriã, fue né, que de las grandes eventos, ciudades se como foi a volvieron final da Copa do anfitrionas Mundo de de grandes eventos 2014 como ou a fue la Copa del Olimpíada Mundo e el Paralimpíada Mundial em del 2014 2016. y otras Aprendemos a actividades del lidar de 2016. forma muito Aprendimos a lidiar consistente de manera consistente com estruturação de processo, con esa logística de estructura de operação, procesos, planejamento dos logística, grandes operación, eventos, planeación de entre eventos, outros exemplos. entre otros ejemplos. Com isso, o COR deixa de Es ser por esto que simplesmente CORE equipamento de urgência e tiene un emergência equipo de e urgencia, passa a ser emergencias, instrumento de que governança pasa de a ser un cidade e tomada instrumento de de gobernanza decisão. de ciudad que toma Com decisiones. todo esse Con aprendizado todo no ano de este aprendizaje 2016, en el incluímos 2016, se incluye preparamos e iniciamos a y nossa primeira preparamos e estratégia de iniciamos resiliência da nuestra primera cidade. estrategia de E logo resiliencia en la depois ciudad. disso, Y después o de R esto, de COR el passa a R ganhar de esse CORE significado de pasa a resiliência. ganarse este significado de Esse resiliencia. tempo foi passando e mais El tiempo fue agências foram se pasando juntando y ao más centro de agencias se operações juntaban poco a poco al centro de e mais operaciones informação y tínhamos sobre a teníamos operação así da más cidade. información sobre la operación de la O ciudad. próximo passo que a gente El entendeu que siguiente era paso que necessário dar entendimos que era necesario dar aumentar nossa capacidade era aumentar preditiva nuestra e de tempo capacidad real predictiva e en tiempo real transformar aquele mundo de y dados que a gente estava transformar ese recebendo em mundo de datos que informação estábamos recibiendo qualificada, en información com o objetivo calificada, sempre de con el minimizar objetivo riscos siempre na de cidade minimizar e los tentar riesgos en la ciudad melhorar e intentar mejorar a antecipação da la informação do cidadão anticipación de la carioca información del para que ele ciudadano pudesse carioca de tomar Río de a Janeiro melhor para que decisão no momento que a él pudiera cidade tomar la estivesse fora mejor do decisión seu en el normal. momento que estuviera fuera de lo normal. Nesse caminho, En este camino, outras esferas de governo também otras foram esferas del gobierno se también juntando ao centro se de operações. juntaron al Então, centro de hoje a gente operaciones. conta com o governo Hoy do estado, o tenemos un governo gobierno de federal, estado, un concessionárias de gobierno serviço federal, un público, concesionario de e aí a servicio Paula já público falou, y, né? como bien dijo Paula, Empresas privadas empresas com interesses, privadas né, que também tienen un legítimos de interés entender as también cidades, legítimo en entender trocando a las um ciudades. ecossistema de integração Intercambio, grande un ecosistema de e de información ganha-ganha, né? y de E un isso gana-gana. nos dá principalmente a Esto percepção nos de da que principalmente la é percepción positivo para os dois lados, de que é es algo positivo para o positivo para governo, los assim dos como é lados, tanto para el positivo também gobierno como es para positivo a también instituição. No para caso, por las exemplo, já que a gente está com a instituciones. En Paula el caso, en aqui, el ejemplo que estamos aquí o con Ana Paula, Envi, ele melhora a qualidade da el sua BID mejora la informação na calidad de cidade do su Rio, porque información a en la ciudad gente aqui tem as de Río, porque informações aquí de tenemos esta qualquer información incidente que de acontece cualquier na nossa incidente que malha pueda urbana, pasar en e nuestra aí ela área pode, urbana. né, Y qualificar as ahí rotas podemos calificar ela las indica para os seus rutas usuários, que ella em indica a sus contrapartida com os dados usuarios. do En Waze, eu consigo contrapartida con entender los quais são datos de as ruas que Waze, estão puedo tendo entender cuáles son trânsito las anormal vías que tienen ou un que a tránsito gente está com anormal alguma o que batida, estamos con enfim, e isso algún nos traz uma choque. En fin, capacidade de esto nos va a dar una resposta capacidad muito rápida alta. de respuesta. Hoje são mais de 50 Hoy agências tenemos más de operando 50 24 horas por agencias que están dia dentro operando do las centro de 24 horas al día operações, dentro del centro de operaciones, identificando, monitorando, identificando, integrando ações de monitoreando e prevenção e integrando las resposta a acciones riscos e de anomalias respuesta a que riesgos podem y impactar a cidade. anomalías que puedan tener un impacto en la O ciudad. mantra do centro de operações El é: mantra quem del centro
centro de operaciones es quien manda en el core, es el problema. Y esto es fundamental. ¿Y por qué? Como trabajamos con esferas de gobiernos diferentes en un mismo salón, tenemos agencias públicas y agencias privadas. No sería posible crear una jerarquía. No es algo que sea posible. Iríamos a crear un gran problema si intentamos hacer algo parecido. Esta lógica de entender que el problema es lo que hace el mandatario y que hace que las personas trabajen de manera armoniosa y natural dentro del centro de operaciones. ¿Quién es la agencia más importante para el residente? Esto es lo máximo de jerarquía que tenemos aquí. Y esta integración también le da la posibilidad a las acciones de planeación, que es algo también importante en el centro de operaciones. Un ejemplo reciente fue la creación de los protocolos de calor para el enfrentamiento de los impactos de estas ondas de calor, de estas olas de calor que se tienen en todo el mundo, usando los datos históricos que tenemos de la Secretaría de Salud, cruzándolos con temperatura y con la humedad de los datos de nuestro sistema de meteorología y alerta, RIO. Aquí pudimos llegar también a los parámetros de acciones lo que vemos cuando tenemos un impacto en nuestra red hospitalaria, dependiendo de qué tan caliente está la ciudad. Desculpa te interromper, a gente não está Ana, vendo isso na discúlpanos, tela, no né? vemos eso A en la gente está pantalla. vendo core Ok. em números. Estamos viendo core en números ahora. Mas é isso Ah, tá mesmo. bom. Es esa, ese es Eu el tô slide. aqui elaborando junto com Estoy vocês. aquí hablando junto con ustedes. E com isso, o core possibilita, Bien, né, con esto el essa core integração le e da essa la posibilidad a esta coordenação, e o integración y a esta monitoramento em tempo coordinación real, y al favorecendo essas monitoreo en respostas na tiempo real, cidade. favoreciendo a esas Então, respuestas en la ciudad. num tempo de mudanças En un climáticas em tiempo de que a cambio gente está sendo sempre climático en el que surpreendido estamos por siempre siendo sorprendidos anomalías em que por estas não existe anomalías dado en las que histórico no que existen datos históricos nos preparar, que nos é preparen. importante a gente Es conseguir essa importante integração entre lograr tener agências. esta integración entre las Para vocês agencias. terem ideia como a gente trabalha, Para né, que o se core hagan em una idea de números, a cómo gente tem trabajamos en core mais en de 500 números, tenemos profissionais em más de turnos de 500 profesionales 24 en horas por turnos dia, mais de de 5.000 24 horas por câmeras e día, más de drones 5.000 cámaras para y drones avaliação para la situacional, né, do evaluación que está acontecendo na situacional de qué cidade. es lo que está São mais pasando de en el momento en la 2.500 ciudad. ocorrências Tenemos más de registradas por 2.500 mês, ocurrencias que vão registradas por de mes o eventos acidente em registrados por modais mes. de transporte Accidentes en até cuanto a chuva, transporte, ondas de también tenemos calor, lluvias, enfim, ola de calor, pandemias, como en foi, fin, pandemia también, infelizmente, em como ya pasó 2020. en el 2020. E 240 Y eventos, e aí 240 são eventos, né, eventos. Estos son festivais, eventos shows, como de festivales, grande porte que conciertos, acontecem shows na de gran cidade. porte A que pasan cidade ela en é la ciudad. reconhecida La como ciudad es reconocida uma cidade como una ciudad que gosta, né, de fazer eventos. a la que le Para gusta isso, mucho hacer também a eventos. comunicação com a Es por cidade eso que precisa también ser muito tenemos una importante. comunicación Nós con la temos ciudad que mais de es muy 2 milhões e importante, por lo cual 800 mil tenemos más de 2 seguidores em millones 7 redes 800 sociais millones de diferentes, né, seguidores mais o en aplicativo diferentes do Centro redes de Operações, sociales, fora más a en la mídia aplicación del centro de tradicional que nos operaciones, apoia e nos fuera ajuda de com a los difusão medios da tradicionales informação. que nos ayudan con la E o que a gente está difusión de la falando daqui, né, información. que acho que Y é lo o que nosso estamos foco, que é a hablando questão dos aquí, que creo que dados, es a nuestro gente gran teve que foco, que criar son los sistema de datos. integração Tenemos que próprio crear para un sistema de conseguir información propio cruzar todas para as poder informações cruzar toda esta vinda dessas información agências que viene de diferentes estas que trabalham agencias aqui no Rio de diferentes Janeiro. que trabajan aquí en Río de Janeiro. Efetivamente, o nosso objetivo Nuestro principal é objetivo tornar a principal cidade mais es hacer que la resiliente e ciudad salvar sea más vidas. Esse é resiliente o y así nosso salvar foco. vidas.
Este es nuestro trabalha com enfoque. algumas áreas de Trabajamos atuações, en né? algunas Condição áreas de actuación, oceano-atmosférica, mobilidade, en incidentes, condiciones acidentes e desastres, oceanoatmosféricas, eventos, saúde, movilidad, infraestrutura, incidentes, mas que, na accidentes y verdade, desastres, dentro de cada eventos, salud, grupo, a infraestructura. gente Pero en cada grupo tem uma série de tenemos indicadores una que serie de nos indicadores orientam, que nos né, em pueden relação orientarnos ao con que faz relación a sentido, qué es de lo que fato, a hace gente y tiene estar sentido, de hecho. observando, Estamos constantemente e observando. esse sem número, né, Y de dado que a estos gente números de datos recebe todos que os dias, né, recibimos em tempo todos real, los e é días isso en que é tiempo importante real, para y os que es centros de esto lo operações, que que es esse dado importante para chegue los em centros tempo de real, operaciones, es que los datos sean ele en tiempo vai real. dentro de uma matriz Esto va dentro decisória de que una foi matriz criada especificamente para a decisoria cidade do Rio de que fue Janeiro. creada Ele vai específicamente para indicando la qual ciudad é de o Río, grau de nos risco da indica cuál cidade. es el grado de E aí, riesgo. o que Y mais aquí, interessante lo nesse que es processo é aún que a más gente interesante en ese trabalha a proceso cidade, o es risco que da cidade, trabajamos en considerando la ciudad, estágios operacionais de considerando pontos de 1 a 5, los niveles em que operacionales todos que van de 1 esses hasta 5, indicadores, en donde eles, cada uno de estos dentro de indicadores, um algoritmo, dentro de un vão algoritmo, nos indicando nos indican o que a gente debe qué fazer es lo que naquele debemos momento na hacer en cidade, ese momento en sem la ciudad, precisar de uma sin comunicação efetiva. necesidad de Porque uma tener coisa que a una gente aprendeu comunicación lá em efectiva. Porque 2010 una é que a cosa que gente aprendimos en el precisa que 2010 as pessoas es já que saibam o necesitamos que que las tem que personas fazer sepan lo que tienen que dependendo da hacer, situação e do dependiendo de cenário. cada una de las situaciones Então, y de cada para cada escenario. um dos estágios, Para né, a cada gente uno de trabalha los com 5 estágios niveles, de trabajamos risco. con 5 O niveles de centro de riesgo. operações, El ele centro de sabe exatamente, tem operaciones sabe protocolos e processos exactamente y tiene super sus definidos protocolos y procesos para bien definidos entender o que cada um para tem a obrigação de entender qué fazer. tiene cada As uno y cuál es agências, la desde obligación y lo o que debe hacer. coordenador de Las conservação da agencias, desde el cidade, que coordinador fica de no conservación de la extremo ciudad, que está mais en un extremo distante un do poco más centro distante administrativo, del centro administrativo, mesmo que ele perca o contato de aunque se comunicação do pierda el seu órgão contacto de central, ele comunicación sabe con su órgano exatamente o que fazer central, para cada sabe estágio. exactamente E o lo que que mais debe hacer en cada importante, nivel. a gente Y lo que es tenta más reforçar uma importante, cultura tenemos que de reforzar segurança na una população, cultura de seguridad en la indicando o que a población, gente espera que a mostrándoles população qué es lo faça que em cada um esperamos, desses qué es lo que estágios de esperamos que risco. ellos hagan O en cada uno de esos fundamental é niveles de que riesgo. essa Lo comunicação seja muito fundamental fluida es e que la rápida. comunicación sea rápida y fluida. Com isso, né, a gente Y vai para con um terceiro eso pilar vamos importante a da un cidade, tercer né? A gente já pilar que falou es de planejamento importante e en la ciudad, operação, que es que é a la comunicação. planeación. Y ahora Entendemos que vamos a a ver la população comunicación, ela donde podemos precisa ter entender que la clareza do población que está necesita tener claridad acontecendo de lo que está ou do pasando risco que o de está los ali riesgos eminente, que son para que eminentes, ele tome a melhor para que decisão pueda e não se tomar las coloque em mejores risco, né? É decisiones y no diferente quando você pensa estén en risco numa riesgo. indústria, quando você Diferentes pensa cuando risco numa pensamos riesgo en cidade. una Numa industria indústria a você cuando tem um pouco pensamos mais un de riesgo a una controle, mas na ciudad. cidade En una não. industria podemos tener un poco Então, más de essa control, pero en la industria no. colaboração Es por eso que esta colaboración setorial, né, se é que a gente pode chamar assim, intersectorial, que entre podemos llamarla governo, así, entre terceiro los gobiernos, setor el tercer e a própria sector população, ela é y la propia fundamental. Se población ela es não existir, fundamental. nada, Si ella no não tem existe, planejamento que fique de no hay pé, né? ninguna O planeación que nosso sea un foco éxito. é Y sempre nuestro tentar enfoque siempre ser es muito intentar transparente na ser muy comunicação, transparente utilizando en la diversos comunicación, canais, usando e mais diversos do que canales. isso, com a Y linguagem más mais que esto, usar apropriada el lenguaje para que más chegue a toda a apropiado população. Então, a forma y que eu me para comunico la com forma en la que me a mídia comunico formal, con que los vai sair medios num formales. jornal, né, de Lo grande que va a salir, por circulação, não é a ejemplo, en un mesma coisa periódico de do gran que circulación, a no es lo informação que mismo, precisa no es la chegar, por misma exemplo, numa información que rádio vamos a transmitir, por comunitária, ejemplo, en una radio né? É comunitaria. diferente, Es são outras, diferente, outro tipo son de linguagem. E isso otros precisa estar lenguajes sendo y tratado esto diariamente necesita para todos tratarse os incidentes que a diariamente gente tem na para cidade. todos los incidentes que tenemos en la ciudad. De outra sorte, a imprensa ela é uma Y parceira fundamental tenemos para a los gente, periodistas porque ela y também nos toda la traz muita prensa que es informação da importante, porque también cidade nos e trae nos mucha ajuda, información de la ciudad inclusive, a e analisar incluso o nos que ayuda a pode estar analizar qué acontecendo, es lo que puede estar pasando.
por exemplo, utilizando Por softwares ejemplo, usamos específicos software para específicos enxergar o que está sendo mais para comentado ver qué es lo que numa rede está siendo social, por más exemplo, comentado en né? cierta Então, red social. num dia de chuva, En un día de lluvia, por as pessoas pessoas falando que las tem personas pontos de hablando que alagamento, tienen né? Ou mais puntos de pessoas falando inundaciones, disso nas redes más personas sociais, hablando de nos inundaciones en las auxiliam redes sociales. na Eso nos da identificação dos una problemas, alerta né? para E isso é identificar ciertos importante, né? problemas que también es Enfim, importante. assim, queria encerrar minha apresentação, peço Quería cerrar desculpas mi pelos presentación y les incidentes, pido mas disculpas por los problemas técnicos, com uma afirmação que pero cidades que têm quiero centros reafirmar que como o las centro da ciudades cidade que do Rio, han né, o centro de sido como operações, ríos, centros de com operaciones, integração de dados, con la que é integración de los possível nesse datos, espaço, es porque eu posible pego, tener ese é isso, eu espacio. tenho informação não só Porque dos yo órgãos tengo una públicos, mas información no também, solamente de los né, órganos de públicos, sino instituições también de las particulares ou de instituciones outras esferas de governo. particulares y de otras esferas del Podem gobierno. definir uma forma mais Pueden definir eficiente una de forma más fazer gestão eficiente pública de e hacer melhorar a tomada gestión de pública y decisão, mejorar la toma de principalmente em decisiones, tempos de mudanças climáticas. Eu acho principalmente en que términos fica de essa cambios climáticos. a reflexão que eu Creo quero que esta deixar es la reflexión que quiero de dejarles, dado, de integração, mudanças datos, climáticas integración, e cambio um climático centro juntando y isso de un tudo centro e que puede com um juntar todo esto ecossistema en un positivo, ecosistema ele positivo pode auxiliar em muito que as podría cidades a não ayudar sofrerem mucho tanto, a né, las ciudades a que no nos momentos sufran de maiores tanto por riscos. estos É momentos de isso, alto Cajado. riesgo. Obrigada. Muchas gracias. Muito obrigado, Ana. A gente que agradece pela sua apresentação, foi ótimo. Muchas A gracias, gente Ana. está Te aqui já agradecemos por tu correndo para o presentación, fue final. E foi maravillosa muito bom te ouvindo, Ana, e y também fue muy bueno ouvindo escucharte o y también Guilhermo. escuchar a E Guillermo. quero de novo voltar Y de para a nuevo primeira quiero mensagem que o regresar nosso, hacia el primeiro primer dado que o mensaje, nosso al público primer aqui nos dato que forneceu, nuestro público de nos proporcionó. as cidades ainda lidam, por Las incrível que ciudades pareça, com uma siguen, por exposição increíble que de parezca, risco, siguen de lidiando certo con una modo, muito predisposición essencial de un da riesgo que de organização, que é o cierto risco de modo es muy inundação, esencial e de a la gente viu organización, logo em que es el riesgo de seguida inundación. que a Y principal barreira, por luego, incrível que pareça, é inmediatamente uma después, vimos barreira que la principal política de barrera compreensão das es una lideranças barrera políticas política de para comprensión de los implementar liderazgos políticos uma cultura para de la dados, implementación de una e cultura a de gente vê a datos. partir da Y apresentação nosotros sua e do vimos a Guilherme partir de la presentación como tuya y a de Guillermo infraestrutura cómo ela la tem uma infraestructura capacidade, a tiene partir do momento una que ela é capacidad, criada, ou a seja, a partir partir do del momento que momento en existe uma que se crea, compreensão a partir del política da momento en que exista necessidade una da cultura comprensión de dados e uma política de la infraestrutura necesidad para de que os una dados cultura de possam datos y de ser una infraestructura para que los coletados, datos se puedan analisados e recopilar, geridos e analizar gerar y respostas. gerenciar Essa y infraestrutura igualmente permite, generar tanto como a respuestas. gente pôde ver no Esa caso infraestructura permite, da tanto Cidade do como podemos ver México, en el ter caso uma de la Ciudad de abordagem México, muito permite ampliada em tener termos de un exposição a abordaje, un riscos. O enfoque muy México teve ampliado que lidar en términos ter de muita exposición a atenção riesgos. com En México entiendo o que contexto de ellos le dan cenários mucha atención al de abalo contexto de sísmico, escenarios né? de Muito interessante na sua evaluación sísmica y es apresentação, muy interesante Ana, en tu também presentación essa también, Ana, evolução esa institucional, ou seja, evolución os dados e o institucional. O trabalho sea, contínuo esos permite que aquela datos y el infraestrutura trabajo continuo possa permite que esa ir se infraestructura adaptando também a pueda novas irse realidades, possa adaptando ir también a nuevas evoluindo do realidades ponto de y vista pueda ir de evolucionando desde el capacidades, punto de vista de e capacidades especialmente na sua apresentação, o tema da y comunicação. especialmente en tu Então, acho que presentación essa é el uma tema de la mensagem final comunicación. aqui para o Yo nosso creo que esto es público, un mensaje porque final para nuestro como público, enfrentar então a porque barreira ¿cómo política agora? enfrentamos entonces la Precisamos ter barrera uma política capacidade ahora? também de Necesitamos mostrar tener la com muita capacidad de transparência mostrar con mucha transparencia como os casos concretos cómo são los enfrentados por casos, outras cómo se cidades. enfrentan, Então, cómo essa las otras atenção que ciudades se você enfrentan a esos mostrou casos à concretos. comunicação Entonces, numa via esa dupla, né? Tanto tensión que oferecer comunicaste transparência, y esa como vía também estar de muito atento doble, às esa doble mensagens que a vía de sociedade cómo ofrecer passa, transparencia, mas también estar atento seja a a los partir mensajes que simplesmente pasa a la de sociedad, bien tweets sea a ou até a partir de partir da imprensa simplemente de estruturada. Então, el essa o de comunicação, a partir de ela la prensa tem estructurada. uma Entonces, esta capacidade de comunicación alterar a tiene percepção la pública capacidad e, de por modificar la consequência, uma percepción pública capacidade de y alterar a por esfera consecuencia tiene política la e a sua capacidad de tomada de alterar decisão.
la esfera política y su toma de decisiones. Entonces, lo que estamos viendo acá, para terminar, es que no podemos quedarnos pensando en sistemas herméticos, hiperburocráticos, con silos en donde no logremos hacer que esa población pueda o que esa información pueda pasar de un lado a otro. Y lo que hace que la información pase de un lado a otro es tener el compromiso con la transparencia y un compromiso con la calidad de la comunicación. Y en este sentido, ya ahora pasando a la conclusión, agradeciendo a nuestro público, quería dejar acá en el chat la información y hacer esa propaganda institucional del Cities Lab que yo coordino aquí en el BIT. El Cities Lab es una unidad de ocupación urbana para que podamos ver estas necesidades de diálogo, establecer estos puentes entre saberes, especialmente creando soluciones digitales para ayudar a las ciudades de nuestra región y de América Latina y del Caribe. Aquí les coloco la información. Cities Lab tiene una caja de herramientas para soluciones de código abierto para ayudar en la planificación urbana en las ciudades de nuestra región. Y en esta caja de herramientas ustedes van a encontrar soluciones siempre de código abierto, soluciones para el monitoreo de islas de calor, soluciones para el monitoreo de cambios en el patrón del uso del suelo, mapeo de áreas informales, soluciones incluso para aumentar la capacidad predictiva en términos de patrones de crecimiento urbano y de estructura de fenómenos de urbanización. Entonces, los invito a todos a acceder a nuestra caja de herramientas. Yo coloqué el link ahí en el chat para todos. Y bueno, no me resta más que agradecer a mi colega María Karina y al equipo de la Red de Ciudades por esta invitación para moderación. Quiero agradecer también a Diana, a los traductores también acá por su trabajo, que siempre es fundamental, con base en esa premisa del BID de dialogar con toda la región de América Latina. Y ustedes acá que son parte de nuestro público y que están aquí en gobiernos locales o gobiernos nacionales y que entienden la necesidad de crear una infraestructura de datos, de crear una cultura de datos, yo los invito a acceder a nuestra caja de herramientas, los invito también a que accedan a estos webinars que son tan buenos y que están organizados por la Red de Ciudades de la Dirección de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID y por favor para que consideren el BID justamente en la necesidad de crear políticas, de crear capacidades en la necesidad también de financiar esas soluciones y esas infraestructuras y en las necesidades de hacer que las cosas se puedan lograr y que también se puedan implementar y que podamos entonces romper esas barreras. Hoy tuvimos una maravillosa oportunidad con base en ese diálogo multidisciplinario y con base en casos concretos. Tuvimos la oportunidad de comprender claramente cómo se pueden romper las barreras, cómo las políticas públicas se pueden implementar y cómo nuestros ciudadanos pueden tener una vida menor para generar un impacto positivo en esas soluciones. Muchas gracias por su presencia. Buena tarde, buena noche, buenos días, dependiendo de su horario. Guillermo, Paula, Diana, traductores y María Camila, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias desde México, desde la Ciudad de México. Obrigado. Agradecemos la participación, la anfitrionía, la buena recepción que tuvimos y continuaremos platicando más adelante y nos mantenemos a la orden de ustedes para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Guillermo. Ana, una última palabra de despedida. Minutinho, muchísimas por gracias a favor. ti, Guillermo. Ana, una Quero palabra de agradecer despedida, a un minutico, por favor. oportunidade, né? Quiero Vou agradecer pedir la oportunidad desculpa y de pelos nuevo pedirles disculpas entreveros por los tecnológicos, mas espero que inconvenientes vocês, tecnológicos, pero inclusive, tenham a espero que ustedes oportunidade de incluso hayan vir tenido em la novembro oportunidad para o evento de de ver pré-COP aqui no el Rio e evento de o la Centro de Pre-COP aquí Operações en estará à Río disposição para y el Centro de recebê-los, para Operaciones estará a conhecer mais de disposición de ustedes perto do para que a gente recibirlos faz y aqui na conocer más cidade. de cerca lo que nosotros Obrigada a hacemos todos. Obrigado, en la Ana. ciudad. Muchas Tchau, gracias a tchau. todos. Até logo.
Chao, hasta luego.